Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo vio Jesús a mucha gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó: dadle vosotros de comer. Ellos le dicen: vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Y él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba. Y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos llenos, y también los peces. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Palabra del Señor. ¿Por qué nos aprendemos nosotros las canciones populares? Porque las repiten en la radio, en la televisión, una y otra y otra y otra y otra vez. Vemos los videos, ahora que las canciones las lanzan en videos, vemos los videos una y otra y otra y otra vez. Y por eso aprendemos a bailar los cantos, a cantarlos, en fin. Nos repiten, nos repiten, nos repiten. De esa misma forma nos van concientizando en todo sentido. Pues lo mismo hace el Señor. Si nosotros, si han estado escuchando las Eucaristías, participando en las Eucaristías, todo este tiempo, después de la Pascua y después de la Epifanía, estos días, se habrán dado cuenta que San Juan, en su carta, repite una y otra vez lo mismo. ¿Y qué es lo fundamental? San Juan, cuando era muy viejito ya, fue el que murió más viejo, más anciano de todo, le preguntaban, le decían sus discípulos: dinos algo de lo que dijo Jesucristo. Y San Juan siempre decía: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y en un momento le dijeron: pero maestro, ¿no escuchaste ninguna otra cosa? Siempre nos dice lo mismo. Y dice: es que no escuché otra cosa del Señor. Amaos los unos a los otros. Y Él, en sus cartas, constantemente nos está diciendo eso, hoy de nuevo. Porque lo más importante es que nosotros nos dejemos amaestrar por el Espíritu Santo para poder hacer lo que vino a hacer Jesús en la tierra, a amarnos. Por encima de nuestros pecados, por encima de nuestras diferencias, por encima de nuestra forma de ser, por encima de todo, Dios nos ha amado hasta el punto que nos envió a su Hijo único para salvarnos. Y nosotros como cristianos, lo único que tenemos que hacer es amar a nuestros semejantes, amar a nuestros enemigos, perdonar. Pero eso solo lo podremos hacer si nos dejamos enseñar, amaestrar por el Espíritu Santo, y al abrir nuestro corazón a Cristo,
dejar que Él sea quien viva en nosotros, siendo nosotros, yo siempre lo aclaro, esto de que lo que decía San Pablo, no soy yo, sino que es Dios quien vive en mí, ¿no? No es que tú te vas a despersonalizar, no es que tú vas a dejar de querer hacer tus planes, las cosas que tú quieres. La diferencia es que te va a costar menos o nada, si es la voluntad de Dios, y se realizará. Pero tú podrás hacer cosas que en tus fuerzas no puedes. Porque como estamos contaminados por el pecado, nos cuesta mucho perdonar. Nos cuesta mucho amar, incluso a nuestros padres o a nuestros hijos o a nuestros hermanos, no digamos ya a quienes nos hacen mal, a ese que habla mal de ti, a aquella que te humilló, a aquella que intrigó y se deshizo tu matrimonio. ¿No? Es difícil amarla. ¿No? Aquel que te hizo la cama y te acerruchó el piso en el trabajo y perdiste la pega y él se quedó con tu pega y tú te quedaste teniendo familia, teniendo hijos, el otro soltero, desconsiderado, no pensó en ti y tú guardas en tu corazón cada vez que piensas en eso una cosa que se te revuelve. Pues bien, con Dios, en Dios y por Dios lo podemos hacer. Por eso es tan importante esto que nos dice San Juan, porque Dios es amor. San Pablo, por un lado decía, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y por otro lado decía, mi proceder no lo comprendo, queriendo el bien, es el mal el que se me aparece. Y después dice, gracias sean dadas a Jesucristo. Él se dio cuenta que mientras está en Cristo, mientras deja que Cristo actúe en él, todo va de maravillas. Por eso también, ¿no?, en el Salmo había una cosa que es muy importante, ¿no? Dice, que los montes le traigan la paz y los collados justicia, defienda a los humildes del pueblo. Esa es nuestra misión, defender a aquellos más necesitados. Y acá yo vuelvo a hacer una aclaración porque hay mucha confusión respecto a eso. La opción preferencial por los pobres, por los humildes, no es una cosa de bolsillo, no es una cosa de dinero. Los que solamente creen que la iglesia de los pobres es la iglesia para los que no tienen plata, esos tienen como Dios al dinero. Serán diáconos, serán curas, serán laicos comprometidos, todo lo que tú quieras, pero no son cristianos. Porque la pobreza evangélica no tiene nada que ver con el bolsillo. José y María eran pobres, eran anahuim, pero no es que no tuvieran dinero, no es que vivieran pobremente. Si uno va a Nazaret ahora y ve la casa de José, la casa de María, ¿no?, son verdaderas casas buenas, ¿no?, hechas, claro, como se hacía en esa época y en ese lugar, casas construidas en la roca. Pero es un poco como cuando uno va a Granada, en España, por ejemplo, y ve las casas de algunos gitanos pudientes, ¿no?, que son las casas que son como unas cuevas, pero no es una cueva negra y maloliente, son como las casas de los hobbits, ¿no?, del Señor de los Anillos. Casas cómodas, casas lindas, muy ventiladas, son casas preciosas. Y también están la de los pobres, que no tienen plata, por supuesto, ¿no? Pues bien, la pobreza evangélica, ¿no?, y esto por mí, por el hecho que yo soy diocesano, pero misionero, me ha tocado estar trabajando en distintos lugares. Pero les aseguro que yo he visto más pobreza en los barrios altos, donde está la gente adinerada, viviendo en esas mansiones de 600, 700 metros, con auto, con casa en la playa y todo lo demás. He visto más pobreza ahí que en un barrio pobre, en una población donde hay una soberbia, por ejemplo, y hay un rencor y hay una cosa, tan henchidos en su orgullo y en su resentimiento. Esos son ricos espiritualmente, porque solamente creen en lo de ellos y solamente lo único que quieren es hacer su justicia y no piensan jamás en Dios.
tanto a un lado como al otro, hace falta la presencia de Dios. Y nosotros estamos llamados como iglesia de los pobres a llevar esta buena noticia. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy, decía San Pedro al paralítico. Levántate y ponte a caminar. Nosotros estamos llamados, ¿no?, a hacer la justicia de Dios, que no tiene nada que ver con la justicia divina. Porque Dios es amor, y el amor es perdón, es misericordia. Y el amor también, si tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, tú también podrás darle la vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, hacer andar a los paralíticos, dar una nueva vida a los que están agonizando. Esa es nuestra misión. Y por eso San Juan repite tanto el amor, el amor, el amor. Y en el Evangelio vemos cómo Jesucristo, un poquito antes del pasaje que hemos proclamado hoy, decía que Jesucristo, después de haber estado trabajando con sus discípulos, en un momento les dice, vámonos a un lugar apartado a orar. Jesucristo siempre iba a un lugar apartado a orar porque Él no hacía nada que su Padre no le dijese. Porque Él vino a cumplir la voluntad de Dios, tal como nosotros hemos sido elegidos por Dios para una misión. Y nosotros, antes de hacer cualquier cosa y de planear cualquier cosa, deberíamos preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú que haga hoy? Para así poder empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios, para cumplir con la misión para la cual hemos sido elegidos. ¿Te imaginas si tú quieres ser arquitecto, pero en realidad te da mucha lata ir a clase de cálculo? Entonces te aprovechas para ir a la biblioteca a leerte una buena novela durante la clase de cálculo. ¿Estás realmente haciendo lo necesario para ser arquitecto? Pues de esa misma forma Dios nos eligió y nos hizo nacer en un hogar cristiano que nos dieron el bautizo para que podamos hacer una misión que no va a hacer otro que no seas tú. Los cristianos tenemos la misión de hacer florecer la justicia, de traer la paz al mundo, de defender a los humildes del pueblo, a los que no tienen protección, a aquellos que ni con el dinero han logrado la felicidad. Esa es nuestra misión. Y Jesucristo se iba a orar para saber exactamente cuál era el paso siguiente. Así tenemos que hacer nosotros. Darle un tiempo a orar. Precisamente en este año en que estamos consagrado el año a San José y que el Santo Padre nos ha concedido una indulgencia plenaria durante todo este año, vale decir, tenemos como 60 posibilidades de ganar indulgencia para 60 personas difuntos que hayan partido, familiares, amigos, conocidos o desconocidos. Tenemos 60 oportunidades. Y uno de los actos de misericordia, ¿no?, que el Papa, porque lo ha puesto muy fácil, lo clásico se mantiene, ¿no? Ir a misa, confesarse, comulgar, rezar el Padre Nuestro, que se reza en la misa, ¿no?, y una oración por el Santo Padre. Eso siempre ha sido así, pero en vez de tener que ir a un santuario o a una iglesia especialmente asignada para estas, que por ejemplo que son las iglesias de los conventos, etcétera, para no hacerla tan difícil, ¿no?, ha puesto algunas posibles obras de misericordia, que es lo otro que hay que hacer para ganar la indulgencia, ¿no?, y ha hecho una lista bastante larga y muy, muy simple, ¿no? Una de esas basta. Pues bien, una de esas es: retírate media horita a rezar y a pedirle a Dios que te dé su espíritu. A meditar, por ejemplo, puedes abrir la Biblia, una palabra y meditar. Meditar el Padre Nuestro, por ejemplo. Hacer una oración a San José. En fin, lo que hacía Jesús. Pero viendo la gente que se retiraban, lo siguieron. Entonces tomó una barca
y se fue con sus discípulos a otro lugar a orar. Y al desembarcar, se encuentra que la gente, cuando vieron que subía a la barca, lo fueron siguiendo por tierra. Y cuando desembarcaron en otro lugar, ahí estaba la gente esperándolo. Y en vez de ponerse a rezar a Dios, porque vio que eran pobres que estaban como ovejas sin pastor, se puso a enseñarles. Fíjense, tanto es el amor de Dios que deja de hacer lo que Él tiene que hacer por amor a los pobres, por amor a esos que andaban errantes como ovejas sin pastor. Hoy, nuestros hijos, los adultos jóvenes y los ancianos están viviendo como ovejas sin pastor. Nos tienen acallados, literalmente, a los curas, a los religiosos, nos tienen acallados. Nos cierran las iglesias, no podemos celebrar la Eucaristía con el falso interés de protegernos. Pero los malls, los supermercados y los restaurantes están abiertos sin restricciones. Ahí uno se da cuenta que hay una perversión detrás de esto. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Condenar? No. Prepararnos para ser nosotros hostias vivas, para ser nosotros los agentes de amor, de vida y de esperanza para todos los que están necesitados y viviendo en este mundo de tinieblas. Nosotros somos portadores de esa luz y tenemos que dejarnos tocar por el Espíritu Santo. Si hay un esfuerzo que tenemos que hacer, es sentarnos a rezar un momento pidiéndole al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dame tu fuerza. Como decía San Agustín, dame tu gracia y pídeme lo que quieras. El que tenga oídos para oír, que oiga.